Marcos Cohen Arasi, que es economista del IERAL y es el que mira los temas productivos del IERAL de la Fundación Mediterránea. Marcos Enrique Seba, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cuánto tiempo? Un saludo grande y gracias por atendernos. Por favor. Marcos, bueno, había leído tu último informe dentro de las comunicaciones que hace la Fundación o el IERAL, y marcabas, bueno, una producción estancada y la necesidad además de, bueno, introducir ciertos cambios para salir de ese estancamiento. Primero dame los datos si podés. Bueno, sí, lo que tratábamos de marcar es claramente un poco jugando con el término de fases del plan económico que viene usando el gobierno desde que comenzó con el plan monetario y cambiario. La primera fase en lo productivo fue recesiva, como todos sabemos. El gobierno profundizó la recesión con la que ya venía la economía argentina para hacer los ajustes que requería, ¿no? El plan. Salto evaluatorio, recorte en el gasto público y bueno, la consabida pérdida de salarios, capacidad adquisitiva de los salarios, que ya venía siendo un problema y que los primeros meses se agravó, ¿verdad? Después la fase 2 fue una fase de crecimiento. La economía creció alrededor de 9% en total en los 10 meses que van desde abril del año pasado hasta febrero de este año, y desde entonces se estancó. Es una caída tendencial leve, una caída de 1% que quizá continúa en los registros de septiembre y octubre. Si bien algunos sectores tienen buenos indicadores, el promedio de la economía está estancada en los últimos 7, 8 meses, de acuerdo a qué punto de referencia tomemos. Y ahí entonces está planteado el desafío y la necesidad de encontrar qué es lo que puede impulsar a la economía de aquí en más. Marcos, en ese contexto, antes de ir a mirar para adelante, lo mencionaste recién al pasar, pero quería resaltarlo. Hace un ratito hablaba con José Seba Serraté, que como vos sabés es un experto en mercados internacionales, y hablaba del mercado norteamericano, y decíamos, bueno, sí, la bolsa americana ha seguido subiendo y está en estos booms, pero muy influida por algunos sectores en particular, sobre todo los vinculados a la inteligencia artificial, Nvidia, OpenAI, etcétera, etcétera. O sea que allí en ese caso el promedio no está reflejando, digamos, todo el movimiento, aunque por simpatía, desde el punto de vista simpatía en términos estadísticos, ha arrastrado otros papeles. Ahora, acá por lo que vos contás y por lo que miré en el informe, hay el promedio ha tenido la tendencia que vos marcaste, pero hay sectores bastante por arriba del promedio, o por arriba del promedio, saco la palabra bastante, y otros bastante, o saco la palabra bastante, debajo del promedio, ¿no? Claro, sí, sí, qué bueno que lo planteas. Sí, los promedios esconden un poquito las grandes diferencias sectoriales, una diferencia sectorial muy marcada y que inclusive tiene que ver con el rally de precios también en las acciones, ¿no? El sector líder desde que comenzó este gobierno en materia de crecimiento de su actividad económica es el sector financiero. Creció 25% desde noviembre del 2023, que sería el mes previo a que asuma este gobierno. Le siguen la minería, eso incluye también el sector de hidrocarburos en la estadística que seguimos, y la agricultura. Así que crecen un poco menos, pero son de los 4 o 5 sectores, de los principales sectores de la economía, que o cayeron muy poco o ni siquiera cayeron durante el primer año de gestión de Milei. O sea que por ese motivo, porque no cayeron o que cayeron muy levemente, están en una remontada significativa. Y por otro lado hay sectores que hay diferencias, por eso es interesante. El sector de la construcción cayó muy fuertemente por motivo de cambio de expectativas, caída de la obra pública, y no repunta bien. Al turismo inicialmente le fue bastante bien, o al comienzo del gobierno le iba bien, porque veníamos de un dólar altísimo, Claro. recordarás, con mucha brecha cambiaria, que eso favorecía el turismo internacional y a que el turismo emisivo no fuera tan explosivo.
con la normalización, la actividad turística interna, la normalización cambiaria, quiero decir, la situación turística interna está muy débil y el turismo internacional muy alicaído, es de los segmentos que más caen, ¿sí? Lo ubicamos en una caída de 26% a la cantidad de viajeros internacionales desde que comenzó esta gestión del gobierno nacional hasta la fecha. Y después está también el sector industrial, que en un contexto como el actual era de esperar algo de contracción, algo de reacomodamiento. Durante muchos meses hubo sectores industriales que estuvieron bien posicionados, todavía quedan algunos, como la actividad vinculada a la industria de alimentos, o justamente todo lo que tiene que ver con el procesamiento de petróleo y la producción de combustibles, algo también en productos químicos, están como actividades industriales que, si bien han sufrido, están en un nivel superior al que habían arrancado este gobierno. Pero después tenemos una gran cantidad de sectores industriales, son alrededor de 10 de las 16 principales cadenas industriales las que están en números rojos, ¿no? Industria textil, muy complicada, productos minerales no metálicos, donde ahí hay mucho de la construcción también, industria metalmecánica, productos plásticos, están en caídas que orillan o superan el 20% respecto de ese punto de origen cuando comenzó este gobierno. Entonces, si bien hay diferencias, como estábamos marcando, hay un promedio de estancamiento y hay sectores que están por arriba y por debajo, por lo menos a nivel industrial se va marcando ya una situación bastante generalizada de contexto, por supuesto, de dificultades para competir, ¿sí? Para competir con la producción internacional, que ahora entra más fluido, y bueno, que van quedando cada vez menos sectores entre los que pueden defenderse en este nuevo contexto. Lo planteo así porque es un contexto que ya obviamente está claramente señalizado, por lo menos desde hace un año se sabe hacia dónde va esta economía, y bueno, estos son los sectores que pueden acomodarse a este nuevo contexto de macroeconomía, al contexto de inflación baja y tipo de cambio, digamos que no es altísimo, para no entrar en la discusión si está atrasado, bajo, alto, o cuál será el parámetro que le pongamos. Claramente no es una economía de una competitividad brindada por un tipo de cambio alto, y en ese contexto quedan pocos sectores que puedan tener esa pujanza, ¿no? Marcos, ahora sí, mirando para adelante, ¿cómo sería esa fase 4? Bueno, es algo muy discutible, por supuesto, muy subjetivo también, creo. A mi modo de ver, hay en realidad, concepto... voy a hacer una broma nada más, es fase 5 porque la fase 4 fue pedirle la plata a Besen, digamos, ¿no? Está bien. No, yo pienso que hay desafíos en los que estamos todos de acuerdo que Argentina tiene que hacer una tarea significativa, ¿sí? Desafíos en materia de actualizar su legislación laboral, hacerla más ayornada para que las empresas no afronten riesgos de supervivencia por contratar a un empleado. Hay una gran cantidad de impuestos distorsivos que tiene acumulados ya la economía argentina hace décadas, no es algo actual, es algo históricamente acumulado, pero que con la estabilización macro que estamos asistiendo, que en ese sentido el gobierno ha sido bastante exitoso, empiezan a quedar mucho más en evidencia y ser mucho más urgentes de solucionar, justamente para que los sectores productivos puedan sostenerse, progresar, eventualmente transformarse, si así lo requieren, para este nuevo contexto. Inclusive, bueno, muchas industrias pueden desempeñarse muy bien. Lo que pasa es que hay que eliminarles o modificarles esta carga impositiva que es uno de los elementos que los deja fuera de mercado. Donde digo que eso es bastante consenso, después lo que tal vez no es tan consensuado o no está tan claro es cuál es el orden, ¿sí? Si hay que eliminar primero tal impuesto o tal otro, y cuál de esos puede ser más importante para dinamizar la actividad económica. Hay un ejemplo, solamente, no es que sea una discusión, ni siquiera internamente podría decir que la tengo cerrada, pero me parece que conociendo el interior productivo
cualquier cosa que el gobierno pudiera tocar en materia de retenciones, como se vio durante el mes pasado, es rápidamente dinamizador, tanto de las exportaciones como eventualmente de la inversión en el sector, ¿sí? Entonces ahí yo creo que hay una punta de lanza. Por supuesto que si hiciera una reforma integral mucho más profunda, tal vez nos alinearía hacia mejores posibilidades de mediano y largo plazo. Pero creo que como hay pocos instrumentos a la mano, creo que el gobierno tiene que encontrar justamente en qué va a meter la mano primero, en un capital político dado por las elecciones también para hacer cambios. Bueno, realmente habría que cruzar los dedos, ¿no? También porque el gobierno, la oposición y todos los actores que participan de estas decisiones logren elegir las mejores reformas para realizar. Pero te doy el ejemplo ese de las retenciones porque tal vez sería un elemento muy dinamizador, por lo menos de la zona centro y algo del norte de Argentina, tocar las retenciones. Hay otros impuestos que son muy distorsivos también, que afectan al comercio, que afectan a la construcción, que afectan a la industria en general. No sé si en este contexto serían tan dinamizadores como tocar retenciones. Lo digo solo a modo de ejemplo, no es que sea el único, el exclusivo. Creo que lo laboral es tan importante como todo lo que tiene que ver con la carga impositiva distorsiva. Sí, antes de movernos a lo laboral, un punto adicional acá, ¿no? Porque no podemos olvidarnos, de hecho hoy pasó en comisión de diputados el presupuesto 2026, que tenés que mantener además la restricción del superávit fiscal. Vos mencionabas el ejemplo de las retenciones, si bien fue un ejemplo extremo porque octubre bajaron a cero, digamos, y a lo mejor no estás pensando en el cero, sino en una rebaja gradual, no sé, algo por el estilo, pero octubre bajaron, o mejor dicho, septiembre bajaron las retenciones y octubre la recaudación real cayó. O sea, obviamente, cuando bajás impuestos en un contexto donde los gastos se mantienen o no bajan al mismo ritmo, empezás a presionar sobre el superávit fiscal. Entonces, ahí hay un problema de manta corta. Quizás, como vos marcaste muy bien, el tema sea mirar bien las prioridades, a ver dónde conviene, porque lo que ha trascendido por ahora de la reforma tributaria o de una opción de reforma tributaria es ir por el lado de impuestos a las ganancias o de los impuestos vinculados con el mínimo no imponible, etcétera, cuando en realidad parecería tener más sentido ir por el lado, como vos sugerís, de temas que ayudan a la producción, ¿no? Exacto, sí, es un tema muy abierto, por supuesto, y lamentablemente tal vez el momento exige ir a fondo, ¿no? Ir a fondo con tal vez muchas reformas al mismo tiempo. Todas pueden tener algún rédito para la economía, todas las que estamos mencionando, y bueno, tal vez algo de respuesta la dé el propio mercado, sí, sí, porque hay un elemento también que a veces no tenemos no tiene tanto pedigrí, pero la confianza me parece que es un atributo importantísimo para la decisión de inversión. Tal vez algo del resultado electoral se traduce en comenzar a destrabar algunos procesos de inversión, pensando en que las reformas, aunque tarden, eventualmente van a llegar. En eso creo que el gobierno tiene que tratar de dar muchas señales en ese sentido. Digamos, al margen de los avances concretos en reducir sobrecargas a la producción, sean impositivas o regulatorias, tal vez encontrar consensos en relación a que se van a ir mejorando en el tiempo estas cuestiones, puede ser también una forma de gatillar un proceso de inversiones. También las inversiones americanas que también fueron un tema de campaña, ¿no? Que el propio gobierno de Estados Unidos participa, ¿no? De esta idea de que hay mucho interés de invertir en Argentina, y eso puede tener algún efecto real. Obviamente no va a pasar tan rápido como uno quisiera, pero es algo probable también. Digo, para ir combinando las restricciones de avanzar en reformas que tengan costo fiscal con algo de éxito, digamos, en materia de inversiones, por ejemplo,
progresión de las inversiones que están ya aprobadas en el régimen de inversiones, que esos sean mecanismos que dinamicen en parte la economía mientras que avanzan en las reformas. Es un escenario complejo y algo que viene planteando el liberal, que me parece muy interesante sumar, es que la implementación práctica, las cuestiones de detalle de estas reformas no son para nada triviales. Entonces es importante realmente que el gobierno, la oposición y todos los que participan de estos debates, el legislativo, los gobernadores, todos los que tienen un rol en esta discusión, puedan alinear un poco algunos consensos básicos. Claro, porque además vos mencionaste las inversiones extranjeras, digamos, para no personalizar o no particularizar, mejor dicho, en las norteamericanas, pero lo que se ha anunciado hasta ahora, por lo menos, insisto, lo que se ha anunciado, que tiene no necesariamente es todo lo que se va a concretar, está muy vinculado a áreas o a producciones que son, por un lado, poco intensivas en trabajo, que yo me imagino el caso petrolero o el caso minero o el caso de estos centros de inteligencia artificial, etcétera. Y por otro lado, algunos no sé cuánto irradian regionalmente, ¿no? Ustedes que siguen también los temas regionales, porque posiblemente Vaca Muerta le esté generando un efecto extraordinario en Neuquén y no solamente a los petroleros, sino a la red de proveedores, etcétera, pero no sé cuánto de eso irradia hacia otras provincias, y lo mismo imagino, aunque todavía está muy prematuro el tema, en la minería del norte o en lo que fuere energía más inteligencia artificial en la Patagonia, no sé. Digo, parece haber también acá una dispersión en los promedios o dispersión respecto del promedio, en donde también juega la intensidad laboral y el efecto sobre las grandes regiones, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina está muy mal distribuida desde el punto de vista demográfico, ¿no? Claro, sí, coincido totalmente. O sea, no es para desmerecer, ¿no? Lograr una inversión en la Patagonia, No, claro. o mismo el proceso bastante regionalizado de Vaca Muerta, incluso localmente, por más que haya, bueno, hay clústeres, por ejemplo en Córdoba hay un clúster de petróleo y gas, que son las empresas que asisten desde Córdoba a empresas petroleras, por ejemplo de Vaca Muerta. Entonces hay algo de dinamización, pero bueno, no es tan intenso por la distancia, por supuesto. Obviamente repercuten muy localmente todos esos casos. Yo creo que ahí no hay una competencia, es decir, esas inversiones ayudan y tendrá que haber otras, ¿no? Que tendrá que haber otras que también estimulen al resto del territorio, al resto de las actividades económicas dispersas en el resto de la superficie argentina. Tal vez el problema sea que esas inversiones pueden ser suficientes en términos de generación de divisas para darle estabilidad macro a la economía, pero que no sean suficientes para impulsar el crecimiento del resto de la economía. Ese me parece que es el gran debate en el que nos vamos a tener que involucrar los analistas y los funcionarios también, si esas inversiones que son muy auspiciosas y que generan lujos de divisas y también rentabilidad y posiblemente derramen en demanda a sectores que los aprovisionen, y por ejemplo en la etapa de construcción puede haber mucha demanda de mano de obra, incluso de otras regiones que se vayan a trabajar en esos lugares, tal vez no alcancen, ¿sí?, para dinamizar a la mayor parte del aparato productivo, que va a ser una necesidad por lo que vos estabas mencionando, porque tenemos una gran población dispersa y estas inversiones no están impactando tan cerca de donde está la mayor parte de la población. Te hago la última, Marcos. Bueno, yo te interrumpí cuando vos te metías en el tema laboral. Si tuvieras que elegir, porque el tema laboral es muy amplio, ¿no es cierto? O por lo menos así parece. Tuvieras que elegir cuál es el tema
en el mercado de trabajo que podría impulsar mejoras en la productividad y en la competitividad. ¿Te animás a elegir alguno? Bueno, ahí soy un lector no especializado en estos temas, me refiero a la legislación laboral en detalle, pero lo que escucho cuando tengo interacción con el sector empresarial, con los sectores productivos, es la gran dificultad para dar solución a la necesidad de la producción, ¿sí? Por los convenios colectivos muchas veces atrasados, que fueron diseñados en un momento donde obviamente no había ni inteligencia artificial, no había tanta conectividad, me refiero en términos de conexión con otros mercados, ni la globalización estaba tan avanzada en algunos casos, con lo cual muchas de las definiciones que contienen los convenios colectivos no son adecuadas. Puntualmente el costo de indemnización, que eso ya es de legislación laboral que aplica a toda la economía, siempre ha sido planteado como un tema sensible, y si uno compara con otros países, encuentra experiencias donde el costo de vinculación es más bajo y las regulaciones intentan repartir un poco mejor los riesgos de los problemas de actividad económica, que no recaigan tanto sobre la empresa, que en caso de tener que ajustarse afronta el costo o el riesgo de cierre, y no dejaría para nada de lado el costo de todo ese sistema en recargo sobre el costo de la mano de obra. Así que Argentina tiene una suma de componentes de contribuciones patronales, de descuento del trabajador, que cuando uno las mira en comparación son verdaderamente altos. Ahora, con todo lo que hablábamos antes, si queremos tocar todos esos componentes, volvemos al problema fiscal, volvemos al comienzo. Entonces, posiblemente haya que abordar en etapas estas cuestiones, pero claramente empezar a solucionar estos problemas cuanto antes, trazar un sendero de adecuación de estos desbalances que tenemos, ¿no? Desbalance en sobrecarga impositiva vinculada al trabajo, desbalance en sobreregulación, y bueno, que eso también nos está dejando fuera de competencia respecto de los otros países que ya hicieron esas tareas. Clarísimo, Marcos, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, te mando un fuerte abrazo y saludos por allá, por Córdoba. Un abrazo enorme, Enrique, un gusto, como siempre. Marcos Cohen Arasi, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea. Bueno.